Bienvenidos nuevamente a la Academia Rubiños y en esta ocasión estaremos hablando del tema de promedios. Bueno, le diré que promedios es más o menos una cantidad representativa. ¿Representativa de qué? De un conjunto de valores, ¿sí? Más o menos, si tienes un conjunto de valores y quieres de alguna manera representarlos todos ellos mediante una sola cantidad, a eso se le suele indicar con el nombre de promedio. A ver, por ejemplo, ¿no? Imaginemos, o como sabemos en secundaria, por ejemplo, los alumnos de primera secundaria, la mayoría son aproximadamente de 12 años, ¿no? Es un promedio, porque no necesariamente todos son de 12 años en un salón de primera secundaria, ¿no? Algunos serán de 13, otros de 14, quizás de 15, ¿de acuerdo? Pero el promedio más o menos es 12, ya que la mayoría de los alumnos tienen esa edad, ¿no? Están más o menos bordeando esa edad. Algunos quizás se dan menos, ¿no? 11 quizás, ¿no? Entonces, pero el promedio sería aproximadamente 12, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el promedio, por esa razón, también sería aproximadamente una medida de tendencia central. ¿Por qué? Por la razón de que, recuerden, como el ejemplo, si tenemos varias edades de varios alumnos en un salón, ¿sí? Entonces, imaginemos de primera secundaria, que hemos dicho que los alumnos tienen aproximadamente 12 años, ¿no? Que habrá algunos que tendrán 11 y otros que tendrán más, ¿no? 14, 15. Pero aproximadamente el promedio será 12, ¿no? Entonces el promedio siempre está entre o sea, es mayor que el menor valor y menor que el mayor valor. ¿De acuerdo? Ese es el promedio. Pero no siempre será mayor y menor. También puede darse el caso de que sean iguales, ya que si de repente no todos tienen 12 años, ¿no? Todos tienen 12 años, entonces el promedio será también 12, ¿de acuerdo? Entonces todos los datos serán iguales, ¿no? Por esa razón se puede cumplir también la igualdad, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces eso es a lo que se llama promedio. Por esa razón, como está siempre entre el menor y mayor valor, también se le suele llamar una medida de tendencia central, ¿de acuerdo? Muy bien. Obviamente también tenemos varios tipos de promedio. Por ejemplo, el promedio aritmético. ¿Cómo es esto del promedio aritmético? Bien, le diré que este tipo de promedio se define como el cociente entre la suma total de datos, ¿sí? La suma de datos y el número total de datos. ¿Qué datos vas a sumar aquí? Por ejemplo, ¿no? Si en un salón tú quieres averiguar la edad promedio de los alumnos, acá sumarás las edades de todos los alumnos entre el número total de alumnos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Si tú quieres, a ver otro ejemplo, averiguar las notas de un salón, ¿no? Las notas de un salón, colocarás aquí la suma total de todas las notas del salón entre la cantidad de alumnos del salón. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a eso llamamos promedio aritmético y también se le suele llamar media aritmética. ¿De acuerdo? Muy bien. En algunos problemas solamente va a indicar, por ejemplo, calcular el promedio de tal, ¿no? De tal situación. Entonces, si te dice solamente promedio, tú tienes que automáticamente asumir que es un promedio aritmético. Más adelante vamos a ver lo que es el tema de promedio geométrico, promedio armónico y promedio ponderado, ¿no? Para esos casos tendrán que ya especificar qué tipo de promedio es, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, para más o menos que se entienda esto, a ver un ejemplito. ¿Qué nos dice? Dice, el promedio de edad de 18 hombres es 16 años. Ajá. Muy bien. Entonces tenemos, por ejemplo, le hemos llamado a la suma de las edades de los varones, ¿no? Hombres y varones,
sumatoria B, suma de las edades de las mujeres, sumatoria M, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el promedio de edades de 18 hombres, o sea, de 18 varones, es 16 años. O sea, la media aritmética de las edades de los varones será la suma de todas las edades de los varones entre la cantidad de varones, ¿no? Que en este caso son 18 hombres, 18 varones. Dice que esa media aritmética, ese promedio, es 16, ahí está, 16 años, ¿no? Muy bien. Además te dicen, la edad promedio de 12 mujeres es 14 años. Tendrías que sumar todas las edades de todas las mujeres, ahí está, la sumatoria de las edades de las mujeres, sumatoria M, entre la cantidad de mujeres. En este caso nos dicen que son 12, ¿no? Y nos dice que ese promedio de edades es 14, ahí está. Muy bien. Te piden calcular el promedio del salón. ¿Cómo es el promedio del salón? Entonces, es lógico decir que el promedio del salón será la suma de todas las edades de todos los alumnos, tanto varones como mujeres, entre el total de alumnos. ¿De acuerdo? Entonces, será la suma de todas las edades de todos los varones más la sumatoria de las edades de todas las mujeres entre la cantidad total de alumnos. Que en este caso, de varones son 18, ¿no? Y de mujeres son 12, más 12. ¿De acuerdo? Ya así es. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar datos. La cantidad de varones, bueno, la suma de las edades de los varones, ¿cuánto será? La suma en total, ¿no? La suma en total. Bueno, yo lo de aquí. La suma en total de las edades de los varones, ¿cuánto será? El 18 pasamos a multiplicar, sería 16 por 18, ¿no? Eso me sale 288. ¿De acuerdo? Ya, así es. Y ahora la suma de las edades de las mujeres, ¿cuánto será? Multiplico, ¿no? 12 por 14. 12 por 14. ¿De acuerdo? Bien, y 12 por 14, a ver, sería 168, ¿no? 168. Muy bien. Bien, entonces solamente me queda reemplazar, nada más. Me queda reemplazar. Sumatoria de las edades de los varones, 288. Ahí está, 288. Más la suma de las edades de las mujeres, 168. 168. Entre la cantidad total de alumnos, tanto hombres como mujeres, son 18 más 12, 30, ¿no? 30. Ahí está. Bien, haciendo esa división, sería 288 más 168, 4, 5, 6, ¿no? Entre 30, el resultado 15,2, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería para nosotros el promedio de las edades de los alumnos del salón. O sea, tomando en cuenta tanto hombres como mujeres. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, siempre, ¿no? En estos casos, si tú quieres averiguar la media aritmética, ¿no? O el promedio aritmético de algún tipo de dato, siempre sumas todos los datos entre el número total de datos. En este caso, nuestro dato era las edades de los alumnos de un salón, ¿no? Entonces sería la suma total de las edades del salón entre la cantidad total de alumnos del salón. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera estamos averiguando nosotros la media aritmética o promedio aritmético de las edades de los alumnos en un salón. Bien, alumnos, nos toca ahora hablar de lo que es el promedio geométrico. Bien, también llamada media geométrica, y la vamos a representar o simbolizar mediante MG y con su barrita encima, ¿de acuerdo? Para indicar que es la media geométrica. Bueno, ¿y cómo está definida la media geométrica? Bueno, matemáticamente se dice que es la raíz enésima del producto de datos. ¿Quién es n? N simplemente es la cantidad de datos que yo estoy multiplicando en esta parte, ¿de acuerdo? Ese es el promedio geométrico. Muy bien, y si tuviéramos solamente dos datos, en este caso, por ejemplo, A y B,
La media geométrica o promedio geométrico simplemente sería la raíz cuadrada de A por B, ya que son dos datos, entonces aquí sería el número 2, ¿no? Que ya no se pone, se sobreentiende que es raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Muy bien. Una aplicación, por ejemplo, del promedio geométrico sería el siguiente, ¿no? A ver, geométricamente, ¿cómo podría ser? Por decirlo de alguna manera, si tuvieras tú aquí, por ejemplo, por aquí por favor, un paralelepípedo se llama, o una caja, ¿no? Rectangular, ¿sí? En el cual obviamente de dimensiones diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo podría obtener un sólido regular? ¿Sí? Regular, recuerda que sólido regular significa que tiene sus dimensiones iguales, ¿no? De tal manera que ambas figuras sean equivalentes. Cuando te indican equivalencia, significa que en ambos entraría la misma cantidad de volumen. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si ambos deben tener el mismo volumen, la idea es qué dimensiones tendrá esta caja, ¿no? Caja regular en este caso, ¿no? Llamado también cubo, ¿de acuerdo? Es un cubo que tiene todos sus lados iguales, ¿no? Entonces la idea es averiguar cuánto es la medida de cada una de esas dimensiones. Como todas son iguales, sería la medida de esa dimensión nada más. ¿Cuánto podría ser? Bien, podríamos decirlo del siguiente modo, ¿no? Sabemos que el volumen en geometría, aquí es igual al volumen. Recuerda que es área de la base por la altura, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, ya que es un paralelepípedo recto, ¿de acuerdo? Muy bien, el volumen sería entonces área de la base, A por B, ¿no? Por la altura que es C, ¿de acuerdo? Ese sería el volumen. Y como aquí debería ser el mismo volumen, entonces también calculamos el volumen en esta parte. De nuevo, área de la base por altura. Sería X por altura X, ¿de acuerdo? En otras palabras, sería X al cubo, ¿no? Que sería el volumen. Pero el volumen aquí es igual. Como ambos tienen que tener el mismo volumen, sería A por B por C, ¿no? Las dimensiones, el producto de esas dimensiones. Ahí está. Luego, ¿cuánto me saldría entonces el lado justamente de ese cubo? Aquí ya es fácil calcularlo porque simplemente este cubo pasa al otro lado como la raíz, ¿no? Entonces sería X, sería simplemente la raíz cúbica del producto de ABC, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, ¿cuántos datos tenemos acá? Las tres dimensiones, ¿no? 1, 2, 3, por esa razón tengo la cantidad aquí de datos, ¿de acuerdo? 3. Entonces, este sería, en otras palabras, el promedio geométrico, o sea, el lado de este cubo sería el promedio geométrico de las dimensiones de una caja, el cual es equivalente a ese cubo. ¿De acuerdo? Muy bien, esa sería una aplicación de la media geométrica, o también llamado promedio geométrico. Bien, para nosotros ver cómo funciona la fórmula, a ver un ejemplito, a ver, simple. Me piden calcular la media geométrica de 48, 45 y 100. Muy bien. Como me están pidiendo la media geométrica de tres datos, entonces sería la cantidad de datos, ¿cuánto? 3. O sea, ¿en cuánto debe ser? Obviamente son 3 datos, 3, ¿no? Entonces yo tendría que calcular la raíz cúbica, ¿de acuerdo? De, obviamente, estos datos, 48, 45 y 100. Y sería la raíz del producto de datos, ahí está. El producto de datos sería 48 por 45 por 100. ¿De acuerdo? Ya es. Listo. A ese es el producto, le saca la raíz cúbica y esa sería la media geométrica. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿cómo podríamos calcular? A ver, más o menos. 48 sabemos que es 16 por 3, ¿no? Y 16 es o no 2 a la cuarta por 3. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto es
45. 45 sabemos que es 9 por 5, ¿no? Y 9 es 3 al cuadrado por 5. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Y 100. ¿100 cuánto es? Ah, eso es fácil, ¿no? 100 es 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, reemplazando estos datos, aquí ¿cómo estaría quedando? Sería 2 a la cuánto, ¿ah? A ver, eso se llama descomposición canónica, ¿no? Sería 2 a la cuarta, como este 2 al cuadrado, sería 2 a la sexta. Recuerda que es raíz cúbica, opa, raíz cúbica. Muy bien. Por 3 a la cuánto? Acá es 3 a la 1, ¿no? Muy bien. Con 3 al cuadrado sería 3 al cubo. Y multiplicado por última por 5 elevado a la 1 por 5 al cuadrado, 5 al cubo. ¿De acuerdo? Ya está. Y sacar la raíz cúbica, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, ¿cuánto me estaría quedando esa media geométrica? A ver, la media geométrica sería lo siguiente, ¿no? La raíz cúbica de todo esto. Pero recuerda que esa raíz pasa a ser denominador de cada exponente, ¿no? Entonces sería 2 a la 6 sobre 3, ¿sí? 2 a la 6 sobre 3 multiplicado por 3 elevado al cubo sobre 3, ¿no? Claro. Para todo sería el mismo denominador, ¿no? Que sería este índice 3 por 5 cubo sobre 3. Muy bien. ¿Cuánto sería eso? 6 entre 3, 2, ¿no? Me estaría quedando 2 al cuadrado por 3 a la 1 por 5 a la 1, ya que 3 entre 3 sale 1, 3 entre 3, 1, ¿de acuerdo? Muy bien, al final la media geométrica de estos tres datos, de 48, 45 y 100, simplemente sería de 4 por 3 por 5, ¿no? O sea, en otras palabras, 60. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces 60 para nosotros sería la media geométrica o promedio geométrico de estas tres cantidades o de esos tres datos. ¿Sí? Entonces no te olvides que este n representa la cantidad de datos que estamos obviamente utilizando, ¿de acuerdo? En este caso eran 3 datos, por esa razón le puso raíz cúbica. Si fueran 4 datos, raíz 4. Si fueran 5 datos, raíz quinta, y así, ¿no? Y dentro obviamente tendría que multiplicar todos esos datos, ¿de acuerdo? Ya está. No te olvides porque ha pasado ya, ¿no? Que muchos se acuerdan, la media geométrica, ya, la raíz del producto de datos. Ponen la raíz, acá ponen todos los datos, pero se olvidan acá sacar la raíz enésima, o sea, la raíz de la cantidad de datos. Simplemente le sacan algunos, la raíz cuadrada, y ahí ya malogran todo. Entonces no te olvides. Siempre aquí la raíz enésima del producto de datos, ¿de acuerdo? Muy bien. La tercera forma de promedio es el llamado promedio armónico. Bueno, también se le conoce como media armónica y lo vamos a representar con una MH. ¿De acuerdo? ¿Por qué H, profesor? ¿Dónde lleva el H? Claro, si yo pondría media armónica, o sea, A en este caso, se confundiría con la media aritmética, ¿no? Por esa razón se le suele colocar el H para identificar a la media armónica, ¿de acuerdo? Y está definido del siguiente modo, ¿no? Media armónica, número de datos entre la suma de inversa de los datos. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, vamos a imaginar que los datos son n, ¿de acuerdo? Hay n datos, los cuales son A1, A2, A sub 3 y así, ¿no? Hasta el A sub n, ya que son n datos. Bien, entonces la media armónica estaría calculándose del siguiente modo. Como hay n datos, arriba se pone el número de datos, o sea, la cantidad de datos, ¿de acuerdo? N es el número o cantidad de datos entre la suma de inversa de los datos. Ahí la suma de inversa de los datos sería, si el primer dato es A1, 1 sobre A1 más. Segundo dato A2, 1 sobre A2 más. Tercer dato A3, 1 sobre A3. El cuarto dato más 1 sobre A4 y así, ¿no? Hasta el último dato que es A sub n sería más 1 sobre A sub n. Entonces sería
la cantidad de datos entre la suma de inversa de cada uno de los datos. ¿De acuerdo? Ese sería entonces para nosotros la fórmula de la media o promedio armónico. Y de nuevo, si tuviéramos solamente dos datos, en este caso A y B, rápidamente podemos decir lo siguiente, que la media armónica es, como son dos datos, sería 2 sobre la suma de inversas, ¿no? 1 sobre A más 1 sobre B. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, a ver, efectuando todo esto sería en aspa, ¿no? Lo más sencillo. B por 1 B más A, o sea, A más B sobre el producto de ambos, A por B. Como acá me resultó una fracción, arriba también coloco una fracción para hacer producto de extremos y producto de medios, ¿no? Con lo cual me saldría que la media armónica para los datos de frente puedo colocarlo así, 2AB entre A más B. O sea, 2 veces el producto de ambos datos entre la suma de ambos. ¿De acuerdo? Eso es para nosotros entonces la media armónica. Bien, ¿qué aplicación tenemos para aplicar sobre esto? Bueno, les diré que, por ejemplo, ¿no? En física tenemos varias aplicaciones. Por ejemplo, cuando queremos calcular el promedio de velocidades, muchas veces confundimos calcular el promedio de dos velocidades distintas. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos dos velocidades, llamémoslo un móvil B1 igual 60 kilómetros por hora, un móvil a una velocidad B2 que viaja 40 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces decimos, ¿no? Ah, ya, si yo quiero calcular el promedio de esas velocidades, decimos, ¿no? 60 más 40, pero son 100 entre 50 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero aquí estaría mal, porque en realidad el verdadero promedio de estas velocidades sería 48 kilómetros por hora. ¿Por qué, profesor? Porque aquí el promedio se calcula como el promedio armónico. ¿De acuerdo? Luego en física, tú sabes que hay una fórmula que nos dice, ¿no? Que la distancia es velocidad por el tiempo, ¿no? Aplicando eso te vas a dar cuenta que te sale esta cantidad, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es una aplicación de la media o promedio armónico. Resuelven el ejercicio y van a ver que le sale esa cantidad, ¿de acuerdo? Sacan el promedio armónico, le sale 48, ¿no? Muy bien. Otra aplicación, por ejemplo, sería en el caso de la resistencia, ¿no? Podemos indicar, por ejemplo, que si tenemos dos resistencias y queremos una resistencia equivalente, o mejor dicho, las resistencias que están en paralelo, podría colocarlo yo, esas dos resistencias en paralelo, ¿cuál sería su equivalente de esas dos resistencias como dos resistencias en serie? Entonces ahí también se aplica la media armónica. ¿De acuerdo? Y sería simplemente el valor de cada una de esas resistencias en serie, la mitad de la media armónica. ¿De acuerdo? Listo. Entonces hay varias aplicaciones, ¿no? Y hay muchas en física. Porque también más adelante se verá, por ejemplo, cuando ustedes estén en la universidad, el tema de la inductancia, admitancia y así, ¿no? Cosas de ese tipo. Bien, para no salirnos mucho del tema, la media armónica, si queremos calcularlo, simplemente tú vas a decir lo siguiente, ¿no? Es la cantidad de datos entre la suma de inversa de los datos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, un ejemplito, a ver cómo aplicamos eso. A ver, un ejemplo práctico y sencillo. Me piden calcular la media armónica de 1, 3 y 6. Bien. ¿Cuántos datos hay? Profesor, 3 datos. Perfecto. Entonces acá la cantidad de datos, ¿no? 3. Entre la suma de inversa de los datos. Sumemos las inversas de cada uno de los datos. 1 entre 1. La inversa de 1 sigue siendo 1. Más, si es 3, la inversa sería 1/3. Más, si es 6, la inversa, 1/6, ¿no? Ahí está. Estoy sumando la inversa de cada uno de los datos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, aquí cuánto me estaría saliendo,
A ver, acá es fácil, nos sacamos el mínimo de 1, 3 y 6, es obviamente 6, ¿no? Ahí está, 6. A ver, aquí me está quedando, sería 6 entre 1, 6 por 1 es 6, más 6 entre 3, 2 por 1, 2 más 6 entre 6, 1 por 1, 1. Y arriba el mismo 3, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, eso me estaría quedando ¿cuánto? Bien, abajo sería 6 más 2 más 1, 9, ¿no? 9 sextos. 9 sextos, ¿de acuerdo? Como abajo me salió una fracción en el denominador, arriba también, para poder calcularlo bien, tendría que ser una fracción. Y 3 es lo mismo que decir 3 sobre 1, ¿de acuerdo? Ya está. ¿Cuánto sería eso? Extremo con extremo, medio con medio, ¿no? Sería 6 por 3, 18 sobre 1 por 9, ¿de acuerdo? 18 sobre 9, ¿no? Con lo cual me estaría quedando el valor de 2. Entonces, para mí, ese 2 sería el promedio o la media armónica de 1, 3 y 6. El tema ahora que nos toca tratar es el tema del promedio ponderado. Bueno, en este caso, a este promedio ponderado también se le suele conocer con el nombre de promedio de promedios, ¿sí? Y se le va a abreviar del siguiente modo, ¿no? Promedio de promedios PP, que es promedio de promedios, o promedio ponderado, y simplemente es, es un promedio ponderado en el cual vas a multiplicar cada cantidad por una característica de esa cantidad. Obviamente, estas características tienen que salir una para la otra y para la otra, ¿no? Para cada una de las cantidades, esa característica tiene que ser la misma. Obviamente, será valores distintos, pero será la misma característica, ¿de acuerdo? Sumas esos productos binarios y luego lo vas a dividir entre la suma de todas esas, o todos esos valores de la característica, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto se suele presentar mucho. Por ejemplo, ya habíamos visto el tema de mezcla, ¿no? Recuerdan el tema de mezclas cuando hablábamos de precio medio. El precio medio también es un promedio ponderado, ¿sí? En el cual decíamos, ¿no? Es el precio por la cantidad en kilogramos multiplicado por el precio 2 por la cantidad en kilogramo 2, precio 3 por la cantidad en kilogramo 3, y así sumamos todos esos productos hasta el final el último precio por su última cantidad, ¿no? Y entre la suma, obviamente, de los pesos en cantidades, ¿no? En este caso, habíamos dicho que eran kilogramos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aquí va a ser, si fuera una cantidad, imaginemos que fuera en soles, ¿no? En soles, y esto en kilogramos, y abajo quedaría también las unidades en kilogramos. Luego kilogramos con kilogramos se van a ir, entonces quedaría la respuesta en soles, ¿no? Como se calcularía el precio medio. Entonces, estamos diciendo también que el precio medio también es un promedio ponderado, y ya lo habíamos adelantado en el tema de mezclas, ¿de acuerdo? Entonces, él es un promedio ponderado. Bien, obviamente SW, como les indiqué, es una característica que va a identificar a cada una de las cantidades, para que se entienda mejor esto, ¿no? Vayamos a un ejemplo, y este es un ejemplo bien práctico, ya que este ejemplo se suele presentar mucho cuando ustedes van a la universidad, ¿no? O cuando si van a ir recién a la universidad, o ya están en la universidad, entonces podrán ver justamente hablar siempre del ponderado, ¿no? Algunos preguntan, ¿cuál es tu ponderado? ¿Estás bajando tu ponderado? ¿Estás subiendo? Eso dependerá de las notas que tengas en cada uno de los cursos que lleves en los diferentes ciclos. Bueno, obviamente la idea no es bajar tu ponderado, sino ir subiendo, ¿no? Porque en la actualidad las empresas, muchas de las empresas están pidiendo ya los ponderados, ¿no? Porque inclusive no piden alumnos del tercio superior, del quinto superior y detalles como esos, ¿sí? Entonces vayamos al ejemplo para ver cómo es esto de los promedios ponderados. A ver, por ejemplo, nos dice, ¿no? A ver, un ejemplo bien práctico, ¿eh? Daniel recibe su boleta de notas al finalizar el primer ciclo en la U.
Que a continuación presentamos, ahí está. Tenemos, ha llevado en este caso, como ejemplo nada más, los 5 cursos: Matemática 1, Física 1, Básica 1, Matemática Básica 1, Química 1 y Lenguaje. Bueno, en Mate 1, en la universidad les suele indicar, ¿no?, que es un crédito, ¿de acuerdo? Mate 1 tiene un crédito que es como 5. El crédito más o menos es algo así como el peso que tiene ese curso, o sea, la importancia, ¿no? O sea, los cursos más importantes, en este caso, por decirlo de alguna manera, ya que todos son importantes en realidad, pero el que lleva mayor importancia siempre le da mayor crédito, ¿sí? Muy bien. Y el de menos importancia tal vez se dirá que es los que tienen menor crédito, ¿no? Obviamente, dependiendo de la cantidad de crédito, también tú vas a llevar a la universidad mayor cantidad de horas también, ¿no?, en ese curso. ¿De acuerdo? Listo. Digamos que en Mate 1 se ha sacado al final del primer ciclo una nota de 15, en Física 1 nota de 16, cuyo peso es 5, Básica 1 una nota 11, cuyo peso es 4, en Química 1 10, cuyo peso es 4, y en Lenguaje su nota 5, cuyo peso es 2. La idea es cuánto será su ponderado, ¿no? Bien, entonces su promedio ponderado lo calcularíamos del siguiente modo. Bien, sería en este caso, como yo quiero el promedio ponderado, o sea, el promedio de las notas, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar lo siguiente, ¿no? Sería la nota por su respectivo crédito. Ese será el promedio ponderado. Así haré con cada uno de los cursos, ¿de acuerdo? La nota es 15, su crédito es 5, también llamado peso, ¿de acuerdo? También es el peso, sería 15 por 5. Ahí está. La primera nota es 15, que tiene un peso de 5, ¿de acuerdo? Esta es la nota de Mate 1. De Física 1, nota 16, su crédito 5. Más, se suma, nota 16, su peso, en ese caso, su crédito 5, ¿no? Ahí está. Listo. Más, la siguiente nota sería 11 por su respectivo crédito, 4. Más el siguiente, 10 por su respectivo crédito, que también es 4, ¿no? Y por último, más la nota de Lenguaje 0,5, o sea 5, cuyo crédito es 2, o de peso 2, ¿de acuerdo? Ya está. Muy bien, y en el denominador colocaría, bueno, como quiero yo expresado esto en notas, obviamente tendría que ser expresado en notas, ¿no?, para saber el promedio ponderado de un alumno. Entonces, estos créditos o el peso lo coloco en el denominador, ¿de acuerdo? O sea, la suma de estos créditos, ¿sí? Sería 5 más 5 más, sigo, 4, 4, 2, ¿no? Más 4 más 2, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, de esta manera se calcularía el promedio ponderado. Bien, a ver, veamos. 15 por 5, 75. 16 por 5, 80. 155 más 44. Listo, más 40, más 10, ¿no? Eso nos sale, a ver, sumando cada uno de ellos, 249. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien. Bueno, abajo nos falta bien, ¿no? 5 y 5, 10, 18 sobre 20. Ya está. Bueno, eso dividiendo sería simplemente la mitad, corremos la coma, 12,45, ¿no? Ahí está. Entonces, miren, este alumno en el primer ciclo ha obtenido una nota o un promedio ponderado de 12,45 al finalizar todo el ciclo. Bien, fíjate bien, ¿por qué obtuvo una nota probatoria si en realidad tiene 2 desaprobados? Prácticamente uno, bueno, uno, ¿no? En la uni se suele aprobar con 10. Bueno, vamos a imaginar que en general sería desaprobado, ¿no? Nota bien baja, está mucho más baja, está bien, ¿no? Pero, ¿por qué sale aprobado? Porque sus créditos no eran tantos. Miren, de las mayores notas tenían bastante crédito, ¿no? Por la importancia que tiene, entonces quiere decir que con esto
estaría ayudándole bastante para poder levantar su ponderado, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces es así, ¿no? Siempre en la universidad se fijan bastante en el promedio ponderado. Bueno, es más, la idea es que en la uni, por ejemplo, para poder matricularse en el siguiente ciclo, ¿no? Tu orden de matrícula siempre depende de tu promedio ponderado. Mientras más ponderado tengas, te matricularás primero, ¿no? Y eso conlleva que tus secciones en los cursos que tú quieres matricularte no se vayan a cerrar. Claro, se cierran si que se llena el curso. Imagina que te quede ya sin cursos para llevar. Bueno, esos casos ya lo vas a ver cuando estés en la universidad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate bien, lo que interesa aquí es que el promedio ponderado simplemente va a ser el producto de un cierto valor, una cantidad, si tú quieres el promedio de ese valor, por una característica de ese valor, ¿de acuerdo? De ese dato. ¿Sí? A cada uno de los datos le haces lo mismo y al final divides entre la suma de, obviamente, la cantidad de esa característica. ¿De acuerdo? De esa manera entonces calcularías el promedio ponderado. El mayor promedio de dos números enteros es 40 y el menor promedio es 30. Me piden allá la diferencia de los números. De esos dos números, ¿cuál es la diferencia? Veamos. Bueno, como me hablan del mayor promedio y el menor promedio, habría que acordarse, o en todo caso les voy a indicar una propiedad, ¿no? La propiedad es la siguiente. Siempre se cumple esa propiedad, ¿no? Que la media aritmética siempre es mayor o igual a la media geométrica y mayor o igual a la media armónica. ¿De acuerdo? Entonces siempre se cumple esa desigualdad. ¿Cuándo serán iguales? Cuando todos los datos involucrados sean iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si nos hablan de un mayor promedio, escogeremos a la media aritmética, ya que por lo general es mayor que la media geométrica y la media armónica. Y me indican que el mayor promedio de esos dos números enteros es 40. ¿De acuerdo? Entonces escogeré el mayor promedio a la media aritmética. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, pero como me hablan de dos números, vamos a imaginar que hay veces en los números, la media aritmética, acuérdate que es la suma de todos los datos, en este caso A más B, entre la cantidad de datos, ¿no? Además de haber indicado ya que para dos números es A más B sobre 2, ¿de acuerdo? Muy bien. Y el menor promedio, para nuestro caso, por lo general será la media armónica. Y también ya habíamos indicado cómo se calculaba la media armónica para dos números, ¿no? Acuérdate bien que la media armónica, MH, para dos números, es de frente, habíamos indicado que se puede colocar así, ¿no? 2AB entre A más B. ¿De acuerdo? Ya, así es. Muy bien. Ahora, el dato me indica lo siguiente, ¿no? Que el mayor promedio es 40, o sea que aquí esto sale 40 y el menor promedio ¿cuánto es? 30. Ya está. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos en un principio? Que A más B sobre 2, 40. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto me estaría quedando ese valor de A más B? ¿Cuánto? En el 2 paso a multiplicar, 80, ¿no? 80, muy bien. Luego ese 80, como aquí tengo más B, también lo puedo reemplazar, ¿no? En todo caso, esto vale ¿cuánto? 80. ¿De acuerdo? Bien, y si es 80, acá tienes el 2, mitad y mitad, sale 40 por 30, 1200, ¿no? Entonces también puedo sacar de este segundo caso de que el producto de A por B sea igual a ¿cuánto? Sería mitad y mitad, 40 por 30, 1200, ¿no? 1200. ¿De acuerdo? Ya, así es. Muy bien.
Bueno, me piden hallar la diferencia de los números. Tendré que calcular ahí necesariamente, tengo que calcular los dos números, ¿no? Muy bien, hay varias maneras de hacer esto, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es elevar esto al cuadrado, ¿no? Y luego de elevar al cuadrado, tengo esto, calculo los cuadrados, o sea, en todo caso uso producto notable, ¿no? Y podría hallar ahí, ¿no? Como el binomio al cuadrado, ¿no? El binomio cuadrado, claro. Otra manera es despejar una en función de otra, lo reemplazo aquí y tendría una sola ecuación, ¿no? Vamos a hacer eso. ¿De acuerdo? A ver, de aquí. ¿Cuánto me estaría saliendo, por ejemplo, el valor de B? ¿Sale o no? 80 menos A. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, este valor, lo voy a reemplazar aquí. ¿Sí? En B. Claro que sí. Entonces, tendremos lo siguiente. Tendría el valor de A multiplicado por B. ¿Pero B cuánto vale? 80 menos A, ¿no? 80 menos A, ¿de acuerdo? ¿Y eso me sale cuánto? 1200. Ahí está. Listo. Tengo una ecuación con una incógnita. Podría ser lo siguiente, ¿no? Multiplicar a cada uno, ¿no? Todo a un solo lado, hago una ecuación de segundo grado, aspa simple, y me estaría saliendo el valor de A. Luego lo reemplazo aquí y tendría el valor de B. ¿De acuerdo? Ya está. Bueno, es una manera. Lo otro es, como sé que esas dos cantidades, esos dos números tienen que ser positivos, en aritmética eso me ayuda bastante, ya que podría ser lo siguiente, ¿no? Podría, como esto es mi valor desconocido, pero aquí tengo un valor conocido, tal vez podría descomponer este número como el producto de dos números que tengan estas características, ¿no? Un número multiplicado por 80 menos ese mismo número. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo haría eso? A ver, 1200. Bien. Como sé que este producto debe terminar en 0, ¿ah? Entonces, o bien termina en 2 y en 5, ¿no? Es más, en 2 ceros todavía, ¿no? Entonces, tal vez podría ser de que ambos productos terminen en 0, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, podría ser lo siguiente. El 12 es 6 por 2, ¿no? O sea, es 60 por 20. Ajá, claro, 12 es 6 por 2, los ceros ahí están. Y 60 por 20. A ver, ¿será factible ese producto? Si no, podría también 12 por 100. Podría ser, ¿no? Podría ser. Pero tenía que, como les dije, ¿no? Tener uno un factor 5, otro un factor 2 o 4, para, por ejemplo. A ver, veamos. Si A valdría 60, entonces sería 80 menos 60, sale 20. Efectivamente, cumple, ¿de acuerdo? Cumple. Luego diremos que A vale ¿cuánto? 60, ¿no? Y si A vale 60, lo reemplazo aquí, ¿no? 60, 80 menos 60 es el valor de B, y B valdría 20. ¿De acuerdo? Muy bien. Como me están pidiendo la diferencia, entonces, ¿qué tengo que hacer? Restar. Simplemente restando, obtendré la respuesta a nuestro problema, ¿no? A menos B, o sea, 60 menos 20 es el valor que me están pidiendo calcular, y eso sería 40, ¿de acuerdo? Eso sería la respuesta a nuestro problema, ¿no? Me quedaría en todo caso la alternativa D. D de Davidcito, ahí está. Ahora, algo más. Algunos podrán indicar, no, profesor, pero ¿por qué no A pudo ser 20? Claro, A también puede ser 20. Si A valdría 20, entonces sería 80 menos 20, B valdría 60. ¿De acuerdo? En todo caso, la respuesta sería la misma. Como me piden la diferencia de ambos números, sea A o B, cualquiera de ellos, o intercambiando, la diferencia me saldrá lo mismo, 40, ¿de acuerdo?
Si para dos números enteros diferentes se cumple que la media aritmética por la media armónica, todo eso elevado a la media geométrica es 729. Determine la suma de dichos números. Muy bien. Bueno, como son dos números y te dan este dato, y tienes que acordarte de una propiedad muy interesante. En todo caso, esta propiedad obviamente solo se va a cumplir para dos números. Si fueran números A y B, se cumpliría lo siguiente, ¿no? Siempre se cumple para dos números que la media aritmética por la media armónica es igual siempre a la media geométrica elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Es una propiedad muy importante. Y sabemos que la media geométrica es la raíz cuadrada del producto de ambos, ¿no? Pero como está al cuadrado, la raíz al cuadrado te sale simplemente el producto de los dos números. O sea, en otras palabras, la media aritmética por la media armónica sería simplemente A por B, o la media geométrica elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Listo. A ver, en el problema nos dan estos datos, ¿no? Media aritmética por la media armónica elevado a la media geométrica, 729. Ahora, yo les pregunto, ¿cuánto será la media aritmética por la media armónica? Miren, usando esta propiedad, sería la media geométrica, ¿o no? Al cuadrado. Muy bien, entonces coloco eso, ¿no? La media geométrica elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya está. O sea, el producto de la media aritmética por la media armónica será la media geométrica elevado al cuadrado. Profesor, ¿por qué no usa el A por B? Claro, podría usarlo también, A por AB elevado al cuadrado. Y reemplazaría también la media geométrica por AB, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Bueno, solamente para la cuestión práctica lo estoy haciendo de este modo, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, si te das cuenta, utilizando una propiedad algebraica, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer, profesor? Lo siguiente, mira. La media geométrica, ¿de acuerdo? Elevado a la media geométrica, ¿sí? Y todo esto, elevado al cuadrado, ¿no? Claro. Recuerda que es potencia de potencia, ¿no? Entonces sería 2 veces la media geométrica. Pero recuerda, como eso se multiplica, yo puedo colocar esto primero y esto segundo, lo mismo, ¿no? ¿Sabe lo mismo, no? 2 veces la media geométrica. Muy bien, en el exponente, obviamente, ¿no? Y eso es igual a 729. ¿Por qué hago esto? Porque, si te das cuenta, 729 es o no un cuadrado perfecto. Claro que sí. Es el número 27 elevado al cuadrado. Y miren, un número elevado al cuadrado igual a otro número elevado al cuadrado, ¿no? Entonces lo que está dentro será igual. O sea, en otras palabras, se va a cumplir lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que se cumple? Se cumple lo siguiente, que la media geométrica elevada a la media geométrica, obviando ya los cuadrados, o si quieres sacar raíz a ambos, será o no solamente 27. Y 27, rápidamente te das cuenta o no que es 3 elevado al cubo. ¿De acuerdo? Claro que sí. Con lo cual, estaríamos o no en el caso, ¿no?, de que la media geométrica, esta media geométrica, ya tendríamos ya su valor, ¿de acuerdo? Que sería en este caso 3, ¿no? ¿De acuerdo? Es una propiedad del álgebra en el cual los valores correspondientes son iguales. Entonces ya estaría obteniendo yo el valor de la media geométrica, que es igual a 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sabemos que la media geométrica, si es igual a 3, entonces la media geométrica al cuadrado es el producto de ambos, ¿no? Bien, entonces hagamos eso. La media geométrica elevado al cuadrado es o no el producto de A por B. Claro que sí. A por B, que serían los dos números que estoy tratando de calcular, ya que quiero la suma, ¿no? La suma de ambos. ¿Y eso cuánto me daría? Como la media geométrica vale 3, sería 3 al cuadrado, 9, ¿no? 9. Muy bien.
Eso es todo. Necesitaría otra ecuación para calcular A y B por separado, ya que tengo solamente esta ecuación. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero acá hay un dato importante también. Me dicen dos números enteros diferentes. Ajá. Entonces, estos dos números tienen que ser diferentes. A ver, un producto igual a 9, tendría que coger dos números diferentes. Si ya fuera 1, B valdría 9 o no. El otro factor, 2 no puede ser porque 9 es par. Si ya fuera 3, B tendría que ser 3 también, ¿no? 3, ¿no? En ambos me sale el producto 9. ¿De acuerdo? ¿Habrá otros par de valores? Ya no, ¿no? Porque debemos decir que 9 por 1. Claro. Entonces empezamos a descartar posibilidades. Como los números enteros tienen que ser diferentes, acá ambos son iguales, entonces esto no. Entonces esta sería la respuesta, ¿no? A1 y B medio. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto vale A más B? Ese A más B me estaría quedando simplemente 9 más 1, 10, ¿de acuerdo? 10. Esa sería la respuesta a nuestro problema, ¿sí? 10. Con lo cual estaría quedando la respuesta D. D de Davidcito. D de David. Ahí está. Esa sería la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces no te olvides que esta propiedad solo sirve para dos números A y B, ¿de acuerdo? ¿Profesor, para tres números? No, para tres números ya no. Solamente para dos números A y B se va a cumplir esta propiedad. La cual indica que la media aritmética por la media armónica es igual a la media geométrica elevado al cuadrado y obviamente será igual al producto de esos dos números. Sabiendo que la media aritmética y la media geométrica de dos números enteros están en razón de 5 a 4, eso sería nuestro primer dato, a ver, saquemos el dato. Nos dicen que la media aritmética es a la media geométrica como 5 es a 4, ¿no? Eso significa razón de 5 a 4, ¿de acuerdo? Ahí está, la razón es 5 cuartos. Muy bien. Me piden calcular la media armónica de ellos. Si se sabe que la suma de dichos números está comprendida entre 72 y 80. Muy bien. ¿Cómo es esto? A ver, bueno, aquí tenemos el primer dato, ¿no? Como les indiqué, la media aritmética es a la media geométrica como 5 es a 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Y como se trata de dos números, acuérdate bien cómo se calculaba la media aritmética para dos números. Bueno, supongamos que los números son A y B. Luego decías que la media aritmética, reemplazando valores, sería A más B sobre 2, ¿no? Claro que sí. ¿Y cuál sería la media geométrica? La media geométrica, el producto de ambos, ¿no? Raíz cuadrada de A por B. Como son dos datos, sería solamente raíz de índice 2, o sea, raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Y eso nos dice que es de 5 a 4, ¿no? Ahí está. Lo estamos repitiendo nada más. Bien. Bueno, para efectuar esta división, como acá hay una fracción, aquí también en el denominador necesitamos una fracción, así es que sobre 1. ¿De acuerdo? Luego hacemos producto de extremos y producto de medio, ¿no? Sería A más B por 1, que eso nos estaría quedando A más B. ¿De acuerdo? Y producto de medios, 2 por raíz de AB sería 2 raíz cuadrada de A por B, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y eso es 5 cuartos. Muy bien, ahora sí. Aparte de ello, hay un dato adicional, ¿no? Que me está diciendo que la suma de ellos, de dichos números, está comprendida entre 72 y 80. Bueno, me conviene calcular la suma de estos números. Muy bien, la suma de dos números, A y B, o sea, A más B, está comprendida entre 72 y 80. O sea, es mayor que 72 y menor que 80. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Bien, miren, lo que conviene aquí es ponerle o trabajar
con esta ecuación. ¿Por qué? Porque si acá me ha dado una suma, y acá justamente tengo la suma nada más, entonces me conviene aquí colocarle el valor de K, para que no se altere aquí también el valor de K. De tal manera que yo voy a decir lo siguiente, ¿no? De que este A más B vale 5K, y obviamente 2 raíz de AB valdría 4 veces el valor de K. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, como estamos quedando en que A más B es 5 veces el valor de K, o sea, 5 por K, entonces este A más B lo voy a reemplazar por su equivalente. ¿Que cuánto es? 5K, ¿no? Ahí está, 5 veces el valor de K, me está indicando de que está entre 72, o sea, mayor que 7,2 y menor que 80, ¿de acuerdo? Ahí está, muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué valor le doy a K de tal manera que quede entre 72 y 80? Y además son números enteros. Entonces, el K debe ser un valor entero, ¿de acuerdo? Para que la suma también sea un entero. Muy bien, entonces, podría darle 15, ¿no? Ya que 15 por 5, 75, que es mayor que 7,2, menor que 80. Si le doy 16... 16 sería 16 por 5, sería 80, pero 80 no es menor que 80, ¿no? Entonces 16 descartado. La única posibilidad es el 15. Profesor, ¿y 14 por qué no? A ver, 14 por 5 es 70, 70 no es mayor que 7,2, ¿no? Muy bien, por esa razón el K tendría que ser necesariamente 15. Como K es 15, ya tendría un valor de A más B, porque es 15 por 5, 75, vale A más B. Luego yo puedo decir esto, ¿no? Entonces, A más B, que es igual a 5 por K, o sea, 5 por 15, ¿eso vale cuánto? 7,5, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Luego me queda reemplazar nada más. Observen aquí, por favor. A más B, ¿cuánto vale? 75. Entonces coloco aquí 7,5, ¿no? Sobre 2 raíz de AB. Ahí está. 2 raíz de A por B. Ya está. Muy bien. Hasta ahí no lo puedo hacer, ¿no? A ver, me piden la media armónica. Recuerden que la media armónica para dos números simplemente es esto, ¿no? 2AB sobre A más B, ¿no? Acuérdate de la propiedad, ¿de acuerdo? Muy bien. El A más B ya lo tengo, 75. Me faltaría el producto, ¿no? Y el producto lo puedo calcular aquí, ¿sí? Ahí está, claro que sí. A ver, ¿cómo podríamos hacer acá? A ver, quinta, ¿no? Quinta de 5, 1. Quinta de 7, 5. Sería 15, ¿no? Ahí está. Es más, mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Listo. ¿Cuánto me estaría quedando entonces ese raíz de A por B? Recuerden que necesito el producto A por B nada, ¿no? Muy bien, sería igual a cuánto, ¿ah? A ver, esto pasa a multiplicar al 1, sería raíz de AB, sería 2 por 15, 30. Ahí está. Entonces 30 es la raíz de AB. Entonces, ¿cuánto me estaría quedando simplemente el A por B? Ah, ya, ese producto es fácil, ¿no? 900, ¿de acuerdo? Claro, ¿por qué, profesor? Claro, porque elevaría esto al cuadrado, ¿no? Y para que no se altere, que al cuadrado. ¿Para qué elevado al cuadrado? Para el cuadrado se va a ir con la raíz y me quedaría simplemente A por B, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, estamos indicando de que A por B vale 900. Y además tengo el valor de A más B, ¿no? Que vale 7,5. Lo único que me queda aquí es reemplazar valores, ¿de acuerdo? Recuerda que la media armónica es 2AB sobre A más B. Sería 2 veces el valor de A por B. ¿Pero cuánto vale A por B? ¿A qué lo he calculado? 900, ¿no? 900. Sobre el valor de A más B. ¿Cuánto vale ese valor de A más B?
Lo tengo aquí, 75. Ahí está. Listo. Bueno, aquí simplemente es simplificar, ¿no? A ver, simplificando, ¿cuánto sería? A ver, recuerda que 900 es 9 por 100, ¿no? 25 ¿cierto? Muy bien, 25 sale 3, ¿no? 25 aquí, me estaría saliendo cuánto, ¿eh? A ver, saldría 9 por 4, 36, ¿no? 36, ya es. Muy bien, todavía se puede simplificar. A ver, veamos. ¿Cuánto es esto? 36 tercia 12 tercia 1 sería 12 por 2, 24. O sea, 24 sería el valor de la media armónica que me están pidiendo calcular. ¿De acuerdo? Con lo cual yo estaría marcando, a ver, la alternativa, la C. Carlitos, otra vuelta, Carlitos. ¿No? Muy bien. Entonces, como te das cuenta, aquí la idea es simplemente trabajar con lo que más te conviene, ¿no? En principio yo podría haber hecho lo siguiente. Por aquí podría colocar el valor de acá y acá también, ¿no? Y trabajaba así, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Podría hacer eso? Claro que sí, podría ser. Pero recuerda que A más B sobre 2 iba a ser 5K, ¿no? Y B de B iba a ser 4K. ¿De acuerdo? Bueno, acá tal vez no había problema, ¿no? Acá hay problema porque iba a trabajar con un valor fraccionario. Que a la larga, claro, me salía lo mismo, pero recuerda que es más fácil siempre trabajar con números enteros. Por esa razón empecé a trabajar a partir de esta ecuación. ¿De acuerdo? Que ya está reducida, ¿no? Entonces, de ese modo, tratamos siempre de resolver los problemas lo más sencillo posible, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, la respuesta para nosotros, la C. La nota promedio de un examen es P. El profesor decide aumentar 2 puntos al tercio superior de la clase. Muy bien. Bueno, ¿qué es esto del tercio superior? Bueno, tercio viene de dividir una cantidad en 3 partes. Entonces, es algo así como que la clase se va a dividir en 3 grupos. En 3 partes, en este caso en 3 partes iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces nos dice que el profesor desea aumentar 2 puntos al tercio superior de la clase. Bueno, para dividirlo en 3 partes iguales, vamos a imaginar que en la clase la cantidad de alumnos sea 3n, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, si la cantidad de alumnos es 3n, entonces cada tercio superior, el tercio central y el tercio inferior, como son la misma cantidad, tendrán cada uno n alumnos. En el tercio superior habrá n alumnos, en el tercio central habrá n alumnos y en el tercio inferior habrá n alumnos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más nos dice? El profesor decide aumentar 2 puntos al tercio superior. Bien, al tercio superior le va a aumentar 2 puntos, o sea, más 2 a cada uno de ellos. Luego nos dice 1 punto al tercio central, o sea, más 1 al tercio central. Y por último decide bajarle 1 punto al tercio inferior. O sea, el tercio inferior será menos 1, ¿no? Ya que es lo que se decide bajar, tendría que ser una nota negativa. Muy bien. La pregunta es, ¿cuál es el grado promedio? Bueno, aquí lo que se puede aplicar es algo bien interesante, que es el tema de la alteración de la media aritmética. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de las cantidades a promediarse, en este caso de las notas, ¿no?, de los alumnos, ¿sí? Si a la nota de los alumnos yo le sumo una misma cantidad, entonces diré que el promedio también quedará afectado por esa misma cantidad. Si al promedio le resto una cantidad,
el promedio también quedará afectado por esa misma cantidad, o sea, tendría que restarle esa misma cantidad. Lo mismo sucede cuando le multiplico y divido, ¿no? Por una misma cantidad, el promedio también quedará multiplicado o dividido por esa misma cantidad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo entonces eso nos puede ayudar en el problema? A ver, bueno, hagamos eso, ¿no? Si nos están diciendo que al periodo superior le vamos a sumar 2 puntos a todos los alumnos del periodo superior, entonces será al promedio más 2 por la cantidad de alumnos, ¿no? Que en este caso era n. Sería 2 por n. O sea, más 2n. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego nos dice que al periodo central le sumo un punto. Pero como son n alumnos, sería más 1 por n, ¿no? Ahí está, más 1n. Y por último me dicen que al tercio inferior le voy a restar un punto. Pero un punto voy a restar, pero como son n alumnos, del tercio inferior será menos 1 por n, ¿no? Menos 1 por n. Ahí está. Muy bien. Pero recuerda que esto también es un promedio. Entonces, si es un promedio, a esta cantidad tengo que dividirlo entre la cantidad total de alumnos, que en este caso era 3n, ¿de acuerdo? No te olvides que tiene que considerar también como promedio. Muy bien. Entonces, con esto, ¿cuánto me estaría quedando? P, bueno, es 1, menos 1n, sale 0, ¿no? 2n sobre 3n, o sea, más 2 tercios, ¿de acuerdo? Ya que las n se estarían simplificando, ¿no? Bien, con lo cual me estaría quedando la alternativa, la E de Eliancita. Ahí está, esa es la respuesta. Bueno, no olvidar, ¿no?, que en esta alteración de la media aritmética, si tú le sumas una misma cantidad, el promedio queda afectado por esa misma cantidad. No le sumo la misma cantidad. Si le resto, también le resto. Si multiplicas, también lo multiplico. Y si lo divido, también lo divides, ¿de acuerdo? Por esa razón, ¿no? Aunque era más 2, por eso es más 2 por n. Y algún día, profesor, pero ¿por qué ha hecho todo en el numerador? Bueno, podría haber hecho por partes, ¿no? Si le sumo la misma cantidad, le sumo más 2 tercios de n, luego más 1 sobre 3n, más 1 sobre 3, menos 1 sobre 3n, ¿no? Entonces, ahí también puede ser por partes, lo mismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Como se trata de la misma cantidad, por esa razón lo he puesto de frente así. Pero no te olvides que lo que tienes que hacer siempre al promedio es sumarle el nuevo promedio que le estás agregando, quitando, multiplicando o dividiendo. ¿De acuerdo? La edad promedio de 5 personas nos dice que es 20 años. Además nos dice que ninguno de ellos es menor de 18 años. ¿Cuál es la máxima edad que puede tener uno de ellos? Bien. Bueno, como me hablan de la edad promedio de 5 personas, acuérdate que el promedio, si no te indican qué promedio es, y además no te dan una característica de los datos, tenemos que asumir que es un promedio aritmético, ¿de acuerdo? En el cual se calcula del siguiente modo, ¿no? La suma de los datos entre la cantidad de datos. Como son 5 datos, entonces sumo esos 5 datos y lo divido entre la cantidad que son 5, ¿de acuerdo? Y ese es un dato que me están dando y vale 20 años. Ahí está, 20. Además me digan que ninguno de ellos es menor de 18 años. Si no es menor de 18 años, o sea, por lo menos tendrá 18 a más, ¿no? O sea, A es mayor o igual a 18, ya que no debe ser menor de 18, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Quién es A? Cada uno de los datos, ¿no? Puede ser A1, A2, A3, A4 o A5, ¿de acuerdo? Muy bien. Me piden la máxima edad que puede tener uno de ellos. ¿Cómo hacemos esto? A ver. Lo que puedo hacer es esto, ¿no? En 5 paso a multiplicar al 20 y me quedaría, ¿no?, la suma de esas cantidades de los datos, ¿no? O sea, A1 más A2 más A3 más A4 más el A5
¿Cuánto sería esa suma? 5 paso a multiplicar al 20 sería 100, ¿no? 100, ahí está. Muy bien. Ahora, pero como me dicen cuál es la máxima edad que puede tener uno de ellos, entonces escojo a cualquiera. Imaginemos que este sea el número que escojo, o el valor que escojo. ¿De acuerdo? O la persona, ¿no? La persona, ya que se trata de personas. Si escojo a esta persona y tiene que ser la máxima, o sea, la máxima edad, ¿de acuerdo? La máxima, ¿sí? Y para que sea la máxima, y como es una suma, esto que está sumándose a esta cantidad tiene que ser la menor posible, ¿de acuerdo? O sea, todo esto debe ser la menor, o sea, la mínima posible, ¿de acuerdo? La mínima. ¿Por qué tiene que ser la mínima? Ya que al sumarle lo menos posible a esta cantidad, sería esta cantidad la máxima que puede tomar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cuál será la mínima? Me dicen que cada uno de los datos debe ser mayor o igual a 18. O sea, como mínimo podrá ser ¿cuánto? 18. Claro que sí. Entonces yo digo lo siguiente, ¿no? Ese A1 le sumo con todas las demás. Como tiene que ser el mínimo, para cada uno escojo el mínimo. Y el mínimo para cada uno será 18. O sea, será más 18, el A3, 18, el A4, 18 y el A5, 18, ¿no? Y todo eso me está indicando que vale 100. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto saldrá todo? Bien, acá sería A1, ¿no? A1 más 18, más 18, más 18, más 18. 4 veces 18 sería 72, ¿no? A 72, todo eso me sale 100, con lo cual me estaría quedando, ¿no?, el valor del A1. ¿Cuánto saldría? 72 paso a restar al 100, 28, ¿no? Y 28 es la edad máxima, ¿sí?, que puede tener uno de los datos, ¿de acuerdo? La respuesta sería 28. Y marcaría, a ver, la E. La E entonces sería la respuesta a nuestro problema, ¿de acuerdo? Entonces no te olvides, si yo quiero hallar un dato máximo y veo que todos se están sumando, acá tendría que sumarle lo mínimo posible, ¿de acuerdo? De tal manera que este tomaría el máximo valor. Y como el dato es que A es mayor o igual a 18, el mínimo valor para A, o sea, para cada uno de los datos, es 18, ¿de acuerdo? Ya está. Con eso tendríamos la respuesta a nuestro problema. Hallar el promedio geométrico de 2, 4, 8, 16, 128 y ahí nos dan esas claves. Muy bien. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Miren, siempre hay que ser bien observadores en este caso, ¿no? Siempre en las matemáticas, siempre se suele sugerir la observación, ¿no?, antes de empezar a plantear el problema. Miren los números que te están dando a continuación, o en todo caso los datos, ¿no? 2, 4, 8, 16 y así, ¿no? Sigue la secuencia hasta 128. Creo que es fácil darse cuenta de que el 2 es 2 a la 1, el 4, 2 al cuadrado, el 8, 2 al cubo, el 16, 2 a la cuarta, o sea, son potencias de 2, ¿de acuerdo? Entonces conviene empezar por ese lado. ¿Qué quiere decir con eso? Ahora recuérdate que el promedio geométrico siempre es la raíz, ¿no? La raíz de la cantidad de datos del producto de todos los datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el producto sería 2, ¿no? A ver, el primero es 2. El segundo, ¿cuál sería? 4. Y el 4 es, ¿o no?, 2 al cuadrado. Ya está. Luego sigue el 8. 2 al cubo, 16 por 2 elevado a la cuarta, y así, ¿no? Sigue la secuencia hasta el último producto, que es 128, y si te acuerdas, el 128 es 2 elevado a la séptima. Bien, a ver, si tú quieres sacar 2 a la 1, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora
Fijémonos, porque aquí tengo que sacar la raíz de la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos? A ver, observen bien, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, y así, ¿no? Hasta 2 a la séptima. Mira la secuencia, 1, 2, 3, 4, y llega al 7. Creo que ya lo vieron, ¿no? La cantidad de datos exactamente es, claro, desde 1 al 7 hay 7. O sea, tengo que sacar la raíz séptima. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el promedio geométrico de estos datos. Como hay 7 datos, le saco la raíz séptima. No olvidarse. Siempre hay que sacar la raíz de la cantidad de datos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces seguimos. Promedio geométrico sería la raíz séptima del producto de todos esos datos, ¿no? Muy bien. Pero mira, ahora utilizando tus altos conocimientos algebraicos. A ver, todos son números 2 o potencias de 2, entonces todos tienen la misma base. ¿De acuerdo? Entonces, producto de varias iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Efectivamente se suma. Entonces sería 2 elevado a la 1, más, el segundo es 2, más 3, más 4, más y así, ¿no? Hasta el último que es el 7. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Entonces sigo. Promedio geométrico sería la raíz séptima de 2. 2 elevado a ¿cuánto? Ahora aquí hay que acordarse de algo bien interesante. Miren. 1 más 2 más 3 es la suma de los n naturales. Y recuerda bien que la suma de los n naturales tiene una formulita, ¿no? Que es n por n más 1 sobre 2. Bueno, podría usar esta fórmula o en todo caso en este problema podría sumarlo simplemente, ¿no? Porque ya que son solamente 7 números, podría sumarlo fácilmente. Pero imagínate que aquí te hubieran dicho 2 elevado, no sé, pues a la 15, ¿no? O a la 12. Como que ya sumar esta cantidad de números, un poquito fastidioso, ¿no? Entonces, conviene acordarte de esta formulita de la suma de los n naturales. Es n por n más 1 sobre 2. ¿Quién es el n? El último sumando. En este caso sería el 7, ¿no? Sería 2 elevado a la n, o sea 7, n más 1, 7 más 1, todo sobre 2. ¿De acuerdo? Ya está. No te olvides que eso hay que sacarle la raíz, ¿no? La raíz. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué más? Bien, ahora simplemente ya queda resolver nada más, ¿no? Recuerda que este 7 índice radical pasa a ser denominador del exponente. Sería 2, 7 por 7 más 1 sería 7 por 8 sobre 2, está ahí, ¿no? 2, pero que multiplica aquí, el 7 pasa a ser denominador, ¿no? Ahí está. Bien. ¿Cuánto me estaría quedando, no? A ver, vamos a simplificar todo lo que se pueda. 7 se va con 7, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. O sea, en otras palabras, me está quedando 2 a la cuarta entre 1, 2 a la cuarta, ¿no? ¿Y cuánto es 2 a la cuarta? 16, efectivamente. Esa sería la respuesta a nuestro problema. La respuesta, a ver, clave la C. C de Carlitos, ahí está, esa sería, ¿no? Entonces no te olvides que siempre es bueno, ¿no? Es bueno recordar algunas cosas que te ayudan a simplificar la solución de los problemas. En este caso hemos utilizado la suma de los n naturales. Y no olvidarse, ¿no? Que siempre para el promedio geométrico o la media geométrica tienes que sacar la raíz de la cantidad de datos, no te olvides, ¿no? Como vuelvo a repetir, algunos se olvidan de sacar la raíz y simplemente sacan la raíz de todo esto y saldría otra respuesta, ¿no? Y mira, de repente está en los datos y ahí como que ya malogras tu solución. Dice el promedio geométrico de 20 números es 8 y el promedio geométrico de otros 20 números es 18. Me pide calcular el promedio geométrico de todos los 40 números. ¿De acuerdo? O sea, 20 el primero con 20 el segundo hacen los 40 números y de ellos les pide el promedio geométrico. ¿Cómo hacemos eso?
A ver, veamos. Primer dato, promedio geométrico de 20 números es 8. Ahí está. Promedio geométrico de 20 números me dicen que vale 8. Vamos a imaginar que los números son A1, A2, A3 y así, ¿no? Hasta la 20, ya que son 20 números. Entonces será o no el producto de todos esos números sacada la raíz enésima, o sea, la raíz de la cantidad de números o de datos presentes, ¿de acuerdo? Muy bien, del 1 al 20, como son 20 números, será la raíz 20ava, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, y esa raíz 20ava, que es el promedio geométrico de los 20 números, ¿cuánto vale ese? 8. Pero sabemos que 8 es o no 2 elevado al cubo. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Ahora, el promedio geométrico dice de otros 20 números. No necesariamente tienen que ser iguales. Por eso le pongo ahí otra letra, ¿no? B. ¿De acuerdo? O sea, el promedio geométrico de los otros 20 números me dicen que es 18. Imaginemos que los números son B1, B2, B3 y así, ¿no? Hasta el B20. Y el producto de todos esos números saca la raíz. ¿La raíz cuánto? ¿Cuántos números hay acá? 20, ¿no? Por esa razón se saca la raíz 20a. ¿De acuerdo? Ahí está. La raíz 20 del producto de todos esos 20 datos. Y eso me indica que es 18. 18 es 9 por 2, o sea, 2 por 3 elevado al cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya tengo ambos datos ya reemplazados. Lo que me piden es el promedio geométrico de los 40 números. Acuérdate que el promedio geométrico sería la raíz de la cantidad de datos, que en este caso, como son 40 números, será raíz 40, ¿de acuerdo? Del producto de todos los datos, de los 40 números. Bien, los primeros 20 es la 1, la 2, así hasta la 20, ¿no? Y eso lo puedo calcular de aquí, ¿de acuerdo? Pero acá nosotros está como raíz, claro, esa raíz pasa al otro lado como exponente de este número, ¿de acuerdo? Entonces tendrías todos esos números, que sería A1, A2, A3 hasta la 20, sería 2 al cubo, ¿sí? 2 al cubo, pero todo eso elevado a la cuánto, ¿ah? A la cuánto. Claro, 2 al cubo es con raíz, pero esa raíz pasa al otro lado y sería su exponente, ¿no? Elevado a la 20, ¿de acuerdo? Ya está. Muy bien. El siguiente. Ese B1 por B2, el producto de todos esos números está aquí. Entonces sería todo este número, ¿no? Sería 2 por 3 al cuadrado. Sería 2 por 3 elevado al cuadrado. Claro. Pero otra vez, acá tienes raíz 20. Pasa al otro lado como exponente, ¿no? Exponente de todo este número que sería elevado a la 20, ¿de acuerdo? Bien, y obviamente todo eso saca la raíz, pero la raíz queda 40, ¿no? No te olvides de eso. Ahí está. Muy bien. Entonces, una vez calculado eso, ahora ¿qué hacemos? Lo siguiente solamente es puro cálculo, nada más, ¿no? A ver, veamos. Acuérdate bien de que este índice radical pasa a ser denominador del exponente, ¿no? Muy bien. Sería en todo caso, ¿cuánto? Sería 2 elevado a cuánto, 3 por 20 es 60, y acá hay un 2 a la 20, sería 2 a la 80, ¿no? 2 a la 80, ¿de acuerdo? Pero este radical pasa a ser el denominador del exponente, el índice, ¿no? Sobre 40. Ahí está. Multiplicado todavía por 3, ¿ah? Ojo, no te olvides de 3. 3 elevado a cuánto? 2 por 20 a la 40, ¿no? Listo. Pero como es toda la raíz, este también para ser el denominador de este exponente, ¿no? Del 3. Sería sobre 40. Simplemente estamos aplicando propiedades del álgebra, ya conocidos por ustedes, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Cuánto me estaría quedando aquí? Bueno, 80 entre 40 es, sacando 40 a cada uno, 2, ¿no? Queda 2. O sea, 2 al cuadrado multiplicado por 40 de 41 por 3. Con lo cual me estaría saliendo el valor de 12, que sería la respuesta a nuestro problema, ¿de acuerdo? Ahí está. Es el valor de nuestro problema.
Y con lo cual marcaría la respuesta, la C, ¿no? C de cecita, ahí está, muy bien. Eso sería entonces la respuesta a nuestro problema. No te olvides que siempre la raíz tiene que ser de la cantidad de datos que hay en el producto de todos esos datos, ¿de acuerdo? O sea, el promedio geométrico siempre es la raíz de la cantidad de datos del producto de todos los datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa sería entonces la respuesta a ese problema, ¿no? El promedio armónico de 60 números es 18 céntimos y el de otros 40 números, 6 quintos, me tiene que calcular el promedio armónico, ¿no? El promedio armónico de los 100 números, ¿de acuerdo? Ya está. Muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Bien, bueno, vamos a ver. Vamos a ir sacando los datos. Dice que el promedio armónico de 60 números es 18 céntimos. O sea que el promedio armónico de 60 números, 18 céntimos. Eso quiere decir que para calcular el promedio armónico de 60 números, como la cantidad son 60 números, acuérdate bien que el promedio armónico, ¿cómo se calcula? El promedio armónico se calcula como la cantidad de datos, ahí está, que son 60, entre la suma de inversas de los datos, ¿no? Ahí está, suma de inversas. O sea, si los datos son A1, A2, A3, así hasta la 60, será 1 sobre A1 más la inversa del segundo dato, 1 sobre A2 más la inversa del tercer dato, 1 sobre A3 y así, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y eso nos dice el problema que nos sale 18 céntimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego nos da otro dato, ¿no? Nos dice que, y el de otros 40, o sea, el promedio armónico de otros 40 números es 6 quintos. De nuevo, el promedio armónico de 40 números de otros 40 son 6 quintos. Bueno, como son otros, ahí está. ¿Cuántos números son? 40. Recuerda que el promedio armónico, de nuevo, se calcula como la cantidad de datos entre la suma de inversa de los datos, ¿no? Entonces vamos a imaginar que los datos son B1, B2, B3, así hasta B40, ya que son 40 números. Calcularíamos entonces el promedio armónico como la cantidad de datos, ahí está, son 40, entre la suma de inversa de los datos. 1 sobre B1, el segundo dato B2, 1 sobre B2, tercer dato B3, 1 sobre B3 y así, ¿no? Hasta el último dato, el dato 40, que sería 1 sobre B40. ¿De acuerdo? Bien, y según el problema, nos dice que son 6 quintos. La pregunta es calcule el promedio armónico de los 100 números, o sea, de los 100, ¿no? Tomando en cuenta todos los A1 de la 60, los B1, B2, así hasta el B40, ¿de acuerdo? Serían en total 100 números, ya que aquí hay 60 números y aquí hay 40 números, ¿no? Entonces, el nuevo promedio armónico de los 100 números, de los 100, será la cantidad total de números, ahí está, son 100, entre la suma de inversa de todos esos datos, ¿no? De todos esos números. Sería 1 sobre A1 más 1 sobre A2 y así, ¿no? Hasta la 60, y luego continuamos con los datos del segundo, ¿no? 1 sobre B1 más 1 sobre B2 y así, ¿no? La inversa del último dato sería 1 sobre B40. Aquí estarían los 100 datos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces me piden calcular esta parte. Bien, el 100 es conocido, me faltaría solamente calcular el denominador, ¿no? Y te das cuenta que el denominador, te das cuenta, es 1 sobre A1 más 1 sobre A2 y así hasta el 1 sobre A60 los tengo aquí en el denominador de acá, ¿no? Y de aquí los puedo despejar. Entonces, hagamos eso. Bien, entonces yo diré, ¿no? Que 1 sobre A1 más 1 sobre A2 más y así, ¿de acuerdo? Hasta el último, que será 1 sobre A60, ¿a qué será igual? A ver, bueno, me conviene aquí simplificar, ¿no? Ya que mi 18 y 60 tienen sexta, sexta de 18, 3, sexta de 60, 10. ¿De acuerdo? Muy bien.
Luego, esto que está en el denominador, todo pasa al numerador, al otro lado. El 7 pasa a multiplicar al 10, sería 7 por 10, 70, y el 3 a dividir, ¿no? 70 tercios. Así es. Eso sería la primera parte. Ahora, para calcular todo este sumando, o esta suma de inversas, bueno, sería el segundo dato, ¿no? Ya que el promedio armónico de los 40 son 6/5 y me sale esta cantidad, entonces te das cuenta rápidamente, de nuevo, que en el denominador aparece estos sumandos de las inversas. Entonces, de nuevo me conviene despejar. Bien. Pero antes simplificamos. A ver, solo tiene mitad, ¿no? Mitad de 6 es 3, mitad de 40, 20. ¿De acuerdo? Ahora sí. Esto pasando a multiplicar al otro lado, sería 1 sobre B1 más 1 sobre B2 más 1 sobre B3, así, ¿no? Más el último sería 1 sobre B, el último 40, ¿no? Ya está. Y eso me sale ¿cuánto? ¿Eh? A ver, sería 5, paso a multiplicar 20, 100 sobre 3. Perfecto. 100 tercios. Ahí está. Muy bien, con lo cual solamente me quedaría reemplazar, ¿no? 100, ahí está. Y abajo sería 1 sobre A1 más 1 sobre A2 y así hasta el A60. Es todo esto, ¿no? Que sale 70 tercios. Entonces, reemplazamos 70 tercios. Más. A ver. Los siguientes datos, 1 sobre B1 más 1 sobre B2 y así hasta B40, eso está aquí, ¿no? Y eso vale 100 tercios, más 100 tercios, ahí está. Listo. Bueno, abajo me va a salir una suma de fracciones, sería 70, como son homogéneos, 170 tercios. Abajo también, arriba debo tener también una fracción, ¿no? Sería 100, 100 es lo mismo que decir 100 sobre 1, ¿de acuerdo? Para calcular mediante los extremos con los medios, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuánto me estaría quedando al final todo esto? Sería, en el denominador queda 3, ¿no? 100 por 3, ¿sí? Bien, sería 300 sobre 70 más 100, 170. ¿Por qué el profesor lo suma así? Claro, porque te has dado cuenta rápidamente que son homogéneas y de frente se suman numeradores y se pone el mismo denominador, ¿no? 70 más 100, 170 tercios. Extremos, 100 con 3, 300 y medios, 1 con 170 sería 170. Bueno, en ambos sacamos décima, ¿sí? Y con lo cual me estaría quedando ya la respuesta al problema, ¿no? Sería 30 sobre 17, ¿de acuerdo? Ese sería el promedio armónico de los 100 números, de todos esos 100 números. Y me estaría saliendo esa respuesta, ¿no? 30 sobre 17, y eso sería, a ver, la clave, la B. Benito, ahí está. Esa es la clave. Muy bien, entonces no te olvides, ¿no? Que si tú quieres calcular la media armónica, siempre es cantidad de números, ¿sí? Entre la suma de inversa de los números. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo otro es simplemente despejar ya nada más, ¿no? Las calificaciones en 3 cursos son proporcionales a 3, 4 y 5, ¿no? Siendo el peso 5, 4 y 3 respectivamente. La pregunta es, la mayor calificación si el promedio es 11,5. Miren, te dan ya el promedio y me están indicando que las calificaciones son proporcionales a 3, 4 y 5. O sea, las calificaciones es lo mismo que una nota, ¿no? Una nota, pero proporcional a 3, 4 y 5. Y si es proporcional a 3, 4 y 5, no es que sea 3, será 3 por algo, ¿no? Digamos 3 por una constante, ¿de acuerdo? Lo mismo de 4 por una constante y 5 también por una constante. Cada uno multiplicado por una constante
será la nota o calificación de cada uno de esos cursos, ¿de acuerdo? Bien, además te dan los pesos de cada uno de esos cursos, o sea, la importancia que tiene, ¿no? Peso, acuérdate, puede ser también crédito, ¿no? A ver, el primero 5, ahí está, su peso del segundo 4 y el peso del tercero 3. Bien, me pide la mayor calificación si el promedio es 11,5. Ahora, me están diciendo el promedio, pero no me indican qué tipo de promedio es. Profesor, usted le ha puesto PP, que es ponderado. Claro. ¿Por qué hemos cogido el promedio ponderado? Por la razón en que te dan los pesos. O sea, te están dando una característica de cada uno de estos datos. Mira, la característica que tiene cada uno de estos datos son sus pesos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te den una característica adicional a los datos, entonces tú tienes que usar el promedio ponderado. Muy bien. ¿Cómo usamos ese promedio? Acuérdate, simplemente es el dato por su respectivo peso, ¿de acuerdo? Por su característica. Muy bien, sería el 3K. ¿Por cuánto? Por 5, ¿no? Por 5. Más el segundo dato, 4K, por 4, por su respectivo peso, 4, más el último dato, 5K, por su respectivo peso, que es 3. Muy bien, y eso entre la suma de ¿qué? De los pesos, claro que sí. Sería 5 más 4 más 3. Bien, además te dan el dato, ¿no? De que ese promedio vale 11,5. O sea, ¿esto lo iguala a cuánto? A 11,5. ¿De acuerdo? Ya está. Bueno, con esta ecuación puedo calcular o no el valor de K. A ver, ¿cuánto sería? A ver, sería 15K más 16, 31, más 15, 46, ¿no? Bien, tendríamos que 46K sobre 5 más 4 más 3, 12, ¿no? Sobre 12 sería igual a 11,5, ¿de acuerdo? Ya está. Muy bien. Con lo cual, aquí ya tendría o no el valor de K. Claro que sí. ¿Cuánto es ese valor de K? ¿Cuánto sale? Veamos. A ver, simplificando, mitad de 12 es 6, mitad de 46 es 23, ¿no? Es más, miren, 23, la mitad de 23 es 11,5, ¿no? Y sacando mitad de 6 sale 3, o sea, K vale 3. Ahí está. Muy bien, ustedes tienen que hacerlo así de rápido. ¿De acuerdo? Ahí está. Y si K vale 3, entonces lo que me piden es la mayor calificación. ¿Quién será o quién tendrá la mayor calificación? Obviamente el que tenga mayor índice, ¿no? 5K. La mayor calificación es 5 por K, o sea, 5 por K, que vale 3, y eso sale 15. Ahí está. Claro que sí. Esa sería nuestra respuesta al problema. La mayor calificación es 15. Con lo cual mandaría A de Anita, ahí está. Esa es la respuesta a nuestro problema. Entonces, no te olvides, si te están indicando acá promedio, pero no te están diciendo qué tipo de promedio es, tú tienes que indicar, de acuerdo a tus datos, el promedio del cual se trata. En este caso, escogí promedio ponderado porque aparte de los datos, me dan una característica de esos datos, que en este caso es el peso. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides. Para este caso hemos calculado el promedio ponderado.